Adonai siempre ha procurado comunicarse con cada uno de nosotros, con una voz audible, a través de muchas circunstancias, pero especialmente por medio de sueños y visiones. Bienvenidos mis amados hermanos a este tiempo especial de Torá al Instante. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral. Originamos en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Muy bien mis amados, un nuevo comienzo, un cheminí para esta jornada de semana con un tema apasionante, por supuesto que sí. Con mucha frecuencia en el transcurrir de los años y la vida en el ministerio, he escuchado a muchos queridos hermanos, hermanas, que con frecuencia nos mencionan, la pastora Pili y a mí, acerca de los sueños. Pastor, he tenido un sueño. Y nos narran una historia de un sueño que en muchas ocasiones definitivamente parecieran ser sueños traídos definitivamente de algún lugar que no conocemos. Pero sabemos que los sueños han sido precisamente un medio establecido de parte de nuestro eterno Adonai para hablarnos. Hay algunos sueños descritos pero muy literalmente en la Biblia. Y vamos a ver muchos de ellos, como a través de los ángeles, por ejemplo, Adonai ha hablado a sus hombres, a los discípulos, a los profetas, a los evangelistas, y por qué no a cada uno de nosotros. Adonai ha enviado sus ángeles, mensajeros. Esto significa un ángel, mensajero, del griego ángelos, ¿recuerdan? Y que nos habla. Pero nos habla mostrándonos lo que está por venir, advirtiéndonos de algo que va a pasar o algo que no debemos hacer. Y bueno, si algo quisiera compartir durante toda la semana, son no solamente algunos testimonios que en vida personal he podido vivir, experimentar frente a los sueños, pero de manera especial les quiero pedir en esta semana, mis amados, por favor, a cada uno de ustedes, quienes nos acompañan en esta programación de Torá al Instante, muchas gracias, bienvenidos, repito, y por favor envíenme a través del texto, ya sea por Telegram, por WhatsApp o por correo electrónico, como usted guste, envíenme por favor un mensaje no muy extenso en el que alguna vez, en algún tiempo en tu vida o con frecuencia tienes sueños. ¿Qué sueños? ¿Cómo han ocurrido? ¿De qué manera? Por favor, confírmenme si en esos sueños han tenido no solamente la escena de un sueño, sino además Adonai ha confirmado un texto bíblico cuando estuviste en ese sueño y Adonai te dijo Mateo capítulo 13, verso 13. Ya voy para allá. Y de pronto tú te sorprendes y aún despiertas, inmediatamente tomas una agenda de notas para tomar el texto bíblico que no lo podemos olvidar. Bueno, circunstancias como esas he tenido oportunidad de vivir en el que Adonai me ha hablado con sueños y puntualmente con textos bíblicos. De tal manera que, repito, tengo una agenda pequeña de notas allí en borde de mesa de noche,
para que cuando ocurran, porque no es que ocurran todos los días o a todos los momentos, siempre soñamos. Dicen los conocedores de estos temas que el ser humano todas las noches al dormir sueña. Pero la gran mayoría de las ocasiones estos sueños no los recordamos. Pero cuando tenemos un sueño de parte de Adonai, un mensaje de parte de Adonai, sin lugar a dudas recordamos el sueño. Y es más, entendemos que Adonai nos está hablando con mucha precisión, porque recordemos que Adonai no es el Elohim de confusión, al contrario, por el contrario, es claridad en todo lo que hace. Por eso a lo largo de la vida la humanidad siempre ha tenido una atracción, si puedo decir esa palabra entre comillas, una fascinación, un anhelo de conocer sueños. Y repito, en muchas ocasiones se nos ha preguntado, pastor, ¿y usted qué opina de este sueño? ¿Qué cree que puede ser este sueño? Y pues regularmente cuando esto ocurre siempre contestaré, no soy intérprete de sueños, pero cuando escuchamos un sueño de alguien y podemos observar que en el sueño, según la historia de cada persona, hay características importantes como números o letras que podemos entender que los números y las letras tienen valores y significan. Usted recuerda cuando Faraón soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, ¿recuerdan? Y José, cuando hizo la interpretación de los sueños, él entendió perfectamente, con absoluta claridad, lo que representaba el valor de ese 7 como plenitud. Y de esa manera, pues podríamos evaluar nuestros sueños y, repito, comprender en buena parte qué es lo que Adonai nos quiere hablar. Es decir, que de alguna manera, repito, Adonai a través de los sueños nos habla y nos permite tener una conexión, nos permite tener una conectividad con lo que Él nos quiere transmitir. Lo importante en estos aspectos es, por favor, tener presente que siempre el sueño vendrá acompañado de una palabra de sabiduría, por supuesto, sabiduría divina, y que la experiencia del sueño nos quiere mostrar, nos muestra algo que va a ocurrir o nos va a advertir algo que también pudiese ocurrir. Y por supuesto, cada sueño vendrá con diferentes maneras, formas, pero lo que quiero, repito, resaltar es que cuando se trata de un sueño celestial, de un sueño de parte de Adonai, siempre será un sueño que será plenamente establecido conforme a la palabra. Es decir, que yo puedo ir a la palabra y confrontar con una palabra que el sueño que he tenido, indudablemente Adonai lo tiene establecido. Por lo tanto, he escuchado muchas personas también hablar de sueños que cuando los escuchamos, repito, pareciera ser que no tienen ni principio ni fin, o pies ni cabeza, o pareciera que no tienen sentido. Son sueños extremadamente extraños, son sueños extremadamente confusos, y en muchas ocasiones muchos de los sueños que he tenido oportunidad de escuchar en tantas ocasiones terminan siendo más que sueños, más que promesas, más que una palabra de Adonai. Terminan siendo sugestiones, asuntos emotivos, emocionales, recuerdos, malos recuerdos en muchas ocasiones, y terminan convirtiéndose en terribles pesadillas. Recuerdo que hace algunos años, ya bastantes años, en algún momento en el ministerio, tuve que llamar de alguna manera la atención a una querida persona, hermana, porque cada reunión que teníamos en aquel tiempo con el servicio dominical, siempre llegaba esta persona al servicio dominical, y antes de que entráramos al santuario, ella buscaba en particular a una o a dos personas y les decía: esta semana tuve un sueño, soñé con usted en esto y que lo quiero compartir. Soñé que venían unos elefantes gigantes, que todo lo que pisaban lo destruían, y llegaron hasta tu casa y pisaron tu casa y la destruyeron.
y empezaban a contar unas historias y a narrar unas historias terribles. Pero lo más interesante de las historias no eran sueños, digamos, proféticos, sueños de fe, sueños de emuná, sueños de esperanza, sueños de vida, sueños de gozo, sueños de alegría, de una promesa de Adonai, sueños de bienestar, sino eran, repito, sueños de tormento, de guerra, de pánico, de hambruna, de muerte, de enfermedad. Hasta que definitivamente noté que muchos hermanos en la congregación prestaban oído a esta persona y le escuchaban sus famosos sueños. Y digo sus famosos porque pues se hicieron famosos los sueños. Pero todos los sueños que supuestamente esta persona tenía, repito, todos los sueños terminaban en tragedia, en terribles tragedias de muerte, de enfermedad, de miseria, de ruina. Y definitivamente un día tuve que sentarme con esta persona y decirle, mira, amada hermana, yo respeto, yo creo en los sueños. La palabra lo dice en el libro de Joel. Tendremos sueños, tendremos visiones, por eso tenemos que clarificar y diferenciar qué son los sueños y qué son las visiones y por supuesto qué son las pesadillas. Porque, repito, definitivamente los sueños, cuando son sueños establecidos por Adonai, vienen confirmados por la palabra. O están unidos, enlazados, relacionados, correlacionados con una palabra establecida aquí en nuestra Kadosh Torah. En todo este proceso vemos que a través de los sueños, la palabra nos habla y nos menciona sueños de Elías, el sueño de José. Ustedes recordarán en Mateo cuando José conoce del embarazo de Miriam y él entra en shock porque dice, pero ¿cómo puede ocurrir esto? Que ya Miriam está embarazada y nosotros no hemos tenido absolutamente nada. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Y en medio de ese caos que tiene José, evidentemente viene un sueño y ese sueño le da una claridad, una confirmación y le establece que no tema frente a lo que está ocurriendo porque hay un sueño establecido y un propósito de parte de Adonai. ¿Ven cómo los sueños en Adonai siempre traerán consigo paz, dirección, guía, formación, expectativa de algo grande que está por ocurrir? Y repito, veremos muchas opciones en las que evidentemente se establecerá que es necesario identificar un sueño. Y también, por supuesto, será muy importante y necesario el hecho de poder, si puede utilizar la palabra, interpretar un sueño. Porque muchas veces interpretamos un sueño, repito, según nuestro pensamiento, según nuestra cultura, según nuestro entendimiento personal, pero no según la escritura. Y si podemos interpretar un sueño dependiendo de una situación social, si la persona que interpreta el sueño es una persona que vive en pobreza, en ruina, en escasez, que es, como dirían en algún país, tacaño, que no ve más allá de sus ojos, pues probablemente no puede tener fe ni emuná de ver la grandeza de lo que Adonai puede estarnos mostrando en un sueño. Bueno, mis amados, quiero comenzar contándoles muy brevemente un sueño. Un sueño. Mi sueño alguna vez, entre varios sueños, pero este en particular no lo recuerdo de hecho muy en detalle. Han pasado más de 35 años de este sueño, pero palabras más, palabras menos, la esencia sí está muy clara. Estábamos, la pastora Pili y yo apenas, bueno, en el caso por lo menos personal, la pastora Pili no tanto, ella viene de una cuna creyente, yo vengo de una religión tradicional, pero como ya ustedes conocen parte de ese testimonio, en medio de las adversidades de la vida, por primera vez sentí en mi corazón el anhelo, el deseo, la necesidad mejor. La persecución vino y sabía que si no iba a buscar el consuelo bíblico, la palabra, mi vida nada tenía que hacer. Ocurre que en este entonces visito la congregación, empiezo a tener ese primer contacto con la palabra. Ustedes ya recuerdan, el Eterno me entrega una palabra en el libro de Josué, en el capítulo 1, verso 5 en adelante. En medio de la crisis y el momento difícil de mi vida,
el Padre me habla literalmente con esta palabra y me dice: a ti te digo, Roberto, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Nunca se aparte de tu boca este libro, este manual de instrucciones, nunca se aparte de tu boca, ni a diestra ni a siniestra. Haz conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces, todo lo que tú empieces, todo te saldrá bien. Yo estaré contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y entonces haré prosperar tu camino. ¡Wow! Maravillosa palabra. Mi primera palabra literalmente que recibo en mi vida. Y esa palabra marca mi corazón, marca mi destino, marca mi comienzo, marca la trayectoria de mi vida. Y esa palabra transforma mi manera de pensar, de vivir, transforma la naturaleza, el viejo hombre, para hacer una vasija de barro nueva para el propósito de Adonai. Así es que en esa semana, estando en ese primer amor, comillas, en ese fuego de Adonai, en esa pasión por la palabra, esa semana ocurrió lo que yo llamo mi primer sueño espiritual. En ese primer sueño, la escena, palabras más, palabras menos, es la siguiente. Ocurría en un estadio. Habían miles de gentes en un estadio muy grande. Todas las gentes que asistían a este estadio eran personas creyentes de muchas congregaciones, seguramente de diferentes partes del mundo, algo así como un campeonato mundial de pentathlon. Pentathlon, 5 modalidades deportivas. Así es que cada congregación y cada pastor de congregación debía escoger algún número de personas, 12 personas por congregación, para participar en ese pentathlon. Observen los números, 12 personas para participar del pentathlon. Aquí ya tenemos dos números importantes, el 12 y pentathlon 5 actividades deportivas. Bueno, pues por supuesto estábamos presentes allí en aquel estadio y dieron la orden a los pastores de elegir a sus líderes para hacer este trabajo, este concurso. Obviamente yo estoy apenas empezando, por lo tanto consideré que no era la persona indicada para estar allí, sería no más que un observante. Sin embargo, dentro de los 12 que el pastor, en este caso mi pastor amado, pastor y amigo por años, ya fallecido en esta fecha, pero un hombre maravilloso, pues tuvo a bien entre los 12 escogerme para el concurso y participar en ese pentathlon representando a aquel ministerio, en aquel tiempo nuestra primera casa de congregación. Empezaron las actividades, los cronómetros, atletismo, ciclismo, natación, de lo que recuerde, y en todo lo que participaba, pues para aquel tiempo, siendo muy joven, estoy hablando muchos años, el siglo pasado por demás, pues desde muy niño fui muy dedicado y entregado al deporte, entonces mantenía un muy buen estado físico, de tal manera que para mí participar en el pentathlon me era relativamente sencillo, porque con mucha frecuencia participaba con muy buena disciplina en buena parte de esos deportes, natación, ciclismo, atletismo, eso para mí era diario. Era una devoción diaria ese tipo de deportes, de tal manera que empecé a surgir, a hacer los mejores tiempos, a ganar los mejores tiempos. Y por supuesto yo sabía que estaba haciendo las cosas muy bien y que estaba sobresaliendo entre miles de gentes que estaban participando. Eventualmente el último punto del pentathlon era, o consistía en sobre un lago, sobre un pozo de agua, habían troncos de madera, árboles, troncos de madera. Y el concurso consistía en pasar sobre esos troncos de madera de un punto al otro. Esos troncos de madera estaban totalmente embadurnados en aceite, con mucha grasa, mucho aceite, de tal manera que pasar sobre ellos era prácticamente imposible, puesto que resbalaríamos con mucha facilidad. Sin embargo, como venía con muy buen puntaje entre los primeros, pues fui de los primeros en empezar a colocarme sobre ese madero. Vi que los 2 o 3 primeros que pasaron lo intentaron y pues inmediatamente
caían al agua, caían al agua. Pero yo realmente no los veía tanto como que se resbalaran, sino pareciera ser que ellos lo que hacían era que más bien se lanzaban al agua, se lanzaban como en una piscina, se lanzaban al agua. Corrían hasta cierto punto sobre el tronco embadurnado en aceite, en grasa, y repentinamente yo pensé que se caían, pero realmente lo que hacían era que se lanzaban. Yo entendí que había que pasar al otro extremo, así es que hice mi mejor esfuerzo y pasé hasta el otro extremo. De todos los participantes que habían allí, el único que logró pasar hasta el otro extremo fui yo. Ese soy yo. Así es que fui hasta donde estaba mi amado pastor Carlitos y me acerqué con él. Y yo iba muy contento, seguro de que había ganado la medalla de oro, pues había hecho muy buen tiempo y además había superado la prueba más difícil, que era sobrepasar los troncos de madera embadurnados en grasa. Cuando llego a hablar con mi pastor, esperaba que él me abrazara, me felicitara y me dijera: wow, hiciste lo mejor, eres un campeón. Pero de pronto él se queda mirándome y me mira con una cara de tristeza que no podía entender. Entonces le dije: perdóname, pastor Carlitos, ¿qué pasa? Me dice: amado Roberto, me da mucho pesar que no hayas entendido el concurso. Le dije: perdón, ¿cómo que no entendí el concurso? Es decir, ocupé el primer puesto, he hecho el mejor tiempo, soy el único que ha logrado pasar los troncos de la madera, todos han caído al agua. No entiendo por qué dices que no he entendido el concurso. Me dice: no, mira, Roberto, este concurso no es para el que gane. Este concurso está hecho para el que tenga ojos para ver y oídos para escuchar. Y me da mucha lástima que tú no hayas visto ni hayas oído lo que tenías que ver y lo que tenías que escuchar. Así es que por un momento me quedé estupefacto, no sabía, no entendía. Mi lógica, mi entendimiento, mi razonamiento, mi conocimiento no me daba para entender las palabras que el pastor me acaba de pronunciar. Yo estaba tan absolutamente seguro de mí mismo, de que había hecho la mejor disposición para ganar y lo había logrado. Yo sabía que había logrado los mejores tiempos, que había superado cada una de las pruebas, de las 5 pruebas las había superado. Pero no podía comprender la voz del pastor. Usted me está entendiendo, la voz del pastor, el que oye la voz, el que oye la voz. Así es que él me dice, le dije: pero pastor, usted se observa que casi a la mitad de la piscina todos los que pasan caen al agua. Y me dice: ¿tú alcanzas a leer lo que dice justo a la mitad de la piscina? Me acerqué un poco para mirar con detenimiento qué decía allí. Y atención, amados, que aquí viene la parte espiritual del sueño. Decía Mateo 13:13, que nunca podré olvidar. Bueno, nunca Dios permita que se olvide en mi corazón este texto. Mateo 13:13. Bueno, no decía Mateo literal porque estaba solo la letra MT, Mateo 13:13. Y yo sigo sin entender porque, pues, como no entiendo qué dice Mateo 13:13, pues no entendí qué significa. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 13, verso 13 dice: porque por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Qué tal si leemos Mateo 13:13 para el contexto y podemos comprender a qué se refiere este pénclatón? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y Yeshua le respondió: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más,
pero el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. De manera que se cumple en ellos la palabra profética de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. En ese momento, cuando mi amado pastor me muestra el sign, que había allí, la indicación que decía Mateo 13:13, entendí que a la par de Mateo 13:13 decía: en este punto de la piscina, lánzate al agua. En este punto de la piscina, lánzate al agua. Pero mis ojos no veían, mis oídos no escuchaban. Yo entendía que el concurso consistía en terminar al otro extremo de la piscina, sobrepasar el tronco con la grasa. Yo entendí que ese era el punto, era lo que el hombre entendía: mi intelecto, mi capacidad, mi yo, mi orgullo, mi yo soy capaz, mi yo puedo, mi yo soy el vencedor, yo soy el campeón, vosotros seréis campeones. Ay, Padre eterno, qué vergüenza cuando nuestra ignorancia, dice por allí un dicho, la ignorancia es atrevida, y evidentemente allí estaba el texto, Mateo 13:13, lánzate a la piscina. Y yo sí notaba que, repito, los que iban delante llegaban a un punto y yo sí notaba que realmente no era que se resbalaran, que cayeran. Yo notaba que ellos más bien se lanzaban, pero no entendía. Porque lo más grave que puede ocurrir en nuestra vida, amados, es tener ojos y no ver, tener oídos y no escuchar. Así es que inmediatamente recibo este mensaje de parte de mi amado pastor. En ese mismo instante despierto, impresionado con lo que acabo de vivir, la experiencia sobrenatural que acabo de tener. Inmediatamente recuerdo que tomé un lápiz, tomé un papelito por allí y coloqué Mateo 13:13, y al día siguiente, al despertar, le compartí a mi esposa el sueño, y ella inmediatamente tomó su Biblia y ella me dijo: tenemos que leer ese texto bíblico, y leímos esta porción. Porque por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ese era yo. Ese era el hombre carnal, ese era el hombre intelectual, ese era el hombre que creía que todo lo puede hacer. Y lo hice en mi propia fuerza, lo hice en mi propia carne, y no me cabe la menor duda que logré el mejor puntaje, el mejor tiempo, pero no, el concurso no estaba programado para el mejor puntaje o el mejor tiempo. El concurso estaba establecido para los hombres kadosh, para los hombres que tuvieran discernimiento, para los hombres que entendieran y vieran lo que los ojos no ven y escucharan lo que los oídos no escuchan. Pero como yo tenía ojos y no veía, y tenía oídos y no escuchaba, pues entonces caminé en la voluntad del hombre y no en la voluntad del Padre. Ese primer gran sueño espiritual, literalmente espiritual, me reveló, me mostró con absoluta claridad una palabra establecida bíblicamente, en el que debía aprender a ver lo que no se ve y a escuchar lo que no se escucha. Por eso, llamemos las cosas que no son como si fueran, dice la palabra. Esos primeros tiempos y estos relatos que estoy compartiendo, quiero que, así como compartí tal vez esta historia, esta experiencia personal, me gustaría escuchar de ustedes. Y es más, si pueden incluso enviarme un audio, podríamos compartir el audio. Y repito, sea breve para que podamos hacer varios a la vez, pero entendiendo que Adonai nos habla a través de sueños, y soñaremos y tendremos visiones, dice el libro de Joel. Posteriormente, cuando esto ocurre, hablo con mi amado pastor sobre el tema, le comenté el sueño, lo que había pasado, y él se queda mirándome y me dice: amé a mi amado pastor, fue una persona tan maravillosa, tengo el mejor recuerdo de él.
Y él siempre me miraba con esa ternura, con ese amor tan especial, con su amor pastoral tan especial. Y colocó su mano sobre mi hombro y me dijo: debes estar muy atento, Roberto, debes estar muy atento, porque Dios te va a hablar a través de sueños. Y debes entender que los sueños son espirituales. Adonai te está enviando, te está dando un mensaje. Y como Adonai te está dando un mensaje, debes estar atento. Guarda siempre al borde de tu mesa de noche en tu cama una agenda, me dijo él, un papel, una libreta, un cuaderno. Y cuando tengas un sueño y tengas un texto bíblico, inmediatamente escríbelo, porque probablemente al despertar lo has olvidado. Así es que si tienes un texto bíblico y puedes despertarte en ese momento, escribe. Y lo hice en varias ocasiones. Pocos días después de ese sueño maravilloso, y el pastor me dijo: está muy atento a tus sueños, empecé a soñar cosas que definitivamente solo el poder del Rúa, el Espíritu, podían estar sobre mi vida. Entonces empecé a soñar que volaba. Que volaba atravesando naciones, mares, impresionante, qué vuelos más hermosos, como Superman, Superboy. Y esos sueños eran extraordinarios, los tuve en muchas ocasiones. Soñaba viajando sobre los bosques, los mares, los ríos, esos paisajes, esa naturaleza tan hermosa, y por lo tanto siempre decía la grandeza de la creación, la hermosura de toda la creación. Disfrutaba enormemente ese viaje. Pero solo había un pequeño problema muy delicado, que de hecho después le pedí a Dios que no me permitiera tener más esos sueños. Y era aterrizar. Cuando viajaba por tantos lugares hermosos y los disfrutaba, el tremendo problema era aterrizar, porque al aterrizar, siempre que le procuraba aterrizar, como llegar y caminar, pues aterrizar, siempre choqué contra árboles, choqué contra paredes, choqué contra cercas, quedé enredado entre las cercas. Siempre los aterrizajes de mis sueños fueron terribles. Entonces, ese sueño tan apasionante, tan maravilloso, tan deleituoso de los paisajes, de la creación tan hermosa, terminaban siempre en una muy mala condición. Hablé con mi querido pastor sobre el tema y él me dijo algo tan hermoso. Gracias, me dijo. Me dijo: mira, Roberto, cuando soñamos con las alturas, con elevarnos a las alturas y recorrer la creación, esos sueños tienen que ver con la oración. Cuando nosotros nos elevamos, tenemos esa elevación, el aliyá, hacemos aliyá y oramos y estamos en la presencia de Adonai, en los lugares altos con Adonai. Tenemos sueños maravillosos. Tenemos experiencias que Adonai nos está mostrando. Pero no sabes aterrizar y no terminan bien tus sueños porque tu nivel de oración no es permanente. Porque probablemente albergas en tu corazón faltas de perdón. Aún por ti mismo, probablemente tú mismo tienes faltas de perdón para contigo mismo o con otras personas. Y cuando oras no eres permanente en tu oración, probablemente haces oración en ciertos tiempos, pero la oración debe ser todos los días, muy temprano en la mañana. Lo primero que tienes que hacer al momento de despertar es tu oración. Cuando logres que tu nivel de oración sea permanente, entonces verás cómo tu aterrizaje será perfecto. Palabras más, palabras menos, tal cual como el querido amado pastor me mencionó. Empecé muy temprano en las mañanas, siempre salía muy temprano hacia mi sitio de trabajo, siempre fue muy de llegar temprano a mi oficina. Así es que siempre me tomaba mi tiempo de orar. Incluso en el viaje hacia mi oficina, en mi automóvil, oraba y ya dedicaba a escuchar las alabanzas y a cantarlas, y estaba viviendo ese tiempo.
Hasta que algún día nuevamente ocurrió el famoso sueño de viajar, de volar tan extraordinario. Y oh, sorpresa, que por primera vez logré un aterrizaje perfecto. Descendí y caminé perfecto. Entonces, cuando le compartí al pastor mi experiencia de haber logrado un muy buen aterrizaje, me dijo: te felicito, has entendido lo que tienes que hacer para con Adonai. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Oración, oración, oración. Bueno, mis amados, quise mencionarles estas dos experiencias y sé que ustedes seguramente, repito, tendrán igual muchas cosas que compartir y yo tengo igual muchas otras más que compartir. A lo largo de toda la vida hasta el día de hoy, Adonai ha usado muchos sueños en mi vida para hablarme, para advertirme, para librarme incluso de situaciones, de circunstancias difíciles. Espero que no se me pase en el transcurso de la semana mencionar puntualmente un sueño que la pastora Pili tuvo frente a una situación de trabajo. Si se me olvida, por favor tome nota, alguien por aquí, escríbalo. La situación de trabajo, en una situación de trabajo, estando aquí en Estados Unidos, en una situación de trabajo, y la pastora Pili tuvo un sueño, y ella me advirtió de ese sueño, y ya, luego contaremos esa historia en otro momento un poco más adelante. Estamos en el comienzo de la reunión de Torá al Instante. Este es el enunciado del tema de semana. Vamos a ver sueños, visiones, desde el punto de vista absolutamente bíblico, porque usted sabe que a lo largo de muchos textos bíblicos la palabra, repito, nos menciona y nos habla con mucha frecuencia acerca de los sueños. Pero vamos a procurar que en la medida que entendamos los sueños bíblicos podamos comprender las referencias de esos sueños y entendiendo, por supuesto, el significado desde el punto de vista profético. Porque recordemos que desde el Tanaj, cuando José tuvo los sueños y lo habló con sus hermanos, con su padre, con su familia, y todo lo que ocurrió en la vida de José, al final de su historia, todo tal cual lo soñó, evidentemente así se cumplió. Más adelante veremos cómo los profetas, repito, los discípulos, el Tanaj, los apóstoles, etcétera, han tenido y tuvieron también sueños que fueron utilizados, de hecho, además como una herramienta adecuada para que a su vez se comunicaran con el pueblo y expresaran a través de muchos sueños la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai. Así que es importante, mis amados, tener presente que a través de los sueños, evidentemente Adonai nos está comunicando un mensaje. Pero ¿qué nos enseña la palabra? La palabra nos enseña que debemos ser sabios y pedir al Padre el discernimiento, que el Ruach, nuestro Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos dé el discernimiento, la claridad de un mensaje, de un sueño. Repito, no podemos hacer de los sueños una escena popular, una escena alegórica, una escena emocional. El sueño es una palabra de Adonai a nuestros corazones y debe tener absoluto respaldo bíblico. Y ese respaldo bíblico lo entenderemos cuando verdaderamente comprendemos nuestra intimidad de oración con el Eterno y podremos comprender lo que Adonai nos quiere transmitir en su momento. Como es usual en el primer programa de semana, vamos a ver textos bíblicos. Los vamos a leer, textos bíblicos en los que hace, repito, mención a los sueños. Yo les sugiero, mis amados, por favor, tomen atenta nota. Gracias por colocar los textos aquí en el chat. Para quienes nos acompañan, algunos seguro por primera vez, bienvenidos. Y para quienes ya estamos habitualmente en el programa, para que tomemos nota de cada uno de los textos. Empecemos con uno de los más extraordinarios que alguna vez Adonai habló a mi corazón también con este texto, al igual que creo que a muchos de ustedes. Libro de Joel, capítulo 2, verso 28. De paso, hagan un ejercicio. Tenemos que ir aprendiendo textos bíblicos. Siempre es muy importante utilizar una manera cómo aprender textos bíblicos. Yo no sé si ustedes, de los que, como en el caso mío, se nos olvidan los textos bíblicos o se nos es difícil grabar textos bíblicos. Hay personas que conocen infinidad de textos bíblicos. Aquí el pastor Sebastián, el pastor David, el pastor Camilo
la pastora Cristal son buenísimos, la pastora Pili ni se diga, son maravillosos en memorizar textos bíblicos, fluyen con los textos bíblicos. A mí me cuesta, pero veamos un ejercicio sencillo para hoy. Bereshit capítulo 1 verso 28, Génesis 1, 28. Y los bendijo Adonai y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. Génesis 1, 28. Hagamos el ejercicio para hoy y aprendamos este texto. Joel 2, 28. Es decir, una segunda cita, o sea, 2, en el mismo versículo, 28. Génesis 1, 28. Joel 2:28, yo creo que se nos grabó en este momento esa práctica. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Por favor, prestémosle mucha atención al texto. Yo sé que este texto, Joel 2:28, usted lo ha leído muchas veces y espero que haya hecho discernimiento, estudio al texto, comprensión de lectura. Miren, después de todo esto, la presencia del Ruach HaKodesh estará sobre toda carne. Hermanos, el Espíritu Santo no es para unos pocos, sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos. Mira, nuestros hijos van a profetizar, es la palabra establecida. Y nuestros hijos tienen el don del Espíritu, el Ruach, de profetizar, de advertir, de mostrarnos. Muchos padres dicen: pero ¿y usted qué habla, mijo? ¿Y usted qué experiencia? ¿Usted qué sabe de eso? Bueno, está profetizando, está establecido. Nuestros hijos profetizarán. Y no solamente hijos varones, vuestras hijas. ¿Qué problema con el tema que tenemos con que las mujeres enseñen? Pues aquí dice que las mujeres profetizarán. Las hijas profetizarán. Mujeres, digan amén. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes, los ancianos veremos sueños y los jóvenes verán visiones. Entonces ya vamos a encontrarnos con que hay una diferencia entre los sueños y las visiones. ¿Qué tal si dejamos hasta aquí un punto y hacemos la tarea para empezar una buena semana? ¿Cuál es la diferencia entre sueños y visiones? No es lo mismo un sueño que una visión. Entonces, ¿por qué en ocasiones hemos tenido visiones y en ocasiones hemos tenido sueños? ¿O por qué tenemos sueños y no tenemos visiones? ¿O por qué tenemos visiones y no tenemos sueños? ¿O estamos diferenciando o no comprendemos qué es un sueño y qué es una visión? Todos podemos pensar: soñé con tal cosa, pero probablemente sea una visión. Entonces se hace necesario que hagamos auditoría a este texto para comprender la diferencia entre que los ancianos sueñen sueños y los jóvenes vean visiones. Joel 2:28. Ya había mencionado la experiencia de José y Miriam. Y dice el texto de Mateo 1:20. Grábense Mateo 1:20 también, por favor, en sus corazones. Y pensando él en esto, José, preocupado por la situación, pero ¿cómo puede ser posible? Pues, hombre, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo es que Miriam está embarazada? ¿Pero en qué momento? ¿Cómo así? ¿Qué ocurrió aquí? Y pensando José en esta situación, he aquí un ángel de Adonai se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh es. Y observen que en esta porción de Mateo 1:20, no lo voy a explicar ahora, solo lo estamos leyendo, pero para concluir, Mateo 1:20, en medio de la incertidumbre, en medio de la confusión, en medio de la circunstancia adversa que está viviendo José frente a un embarazo del que él no tiene conocimiento, o mejor,
participación, porque conocimiento ya se enteró, pero participación no, en la cual José no tiene participación frente al tema, entra en una circunstancia muy difícil. Exijo una explicación. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces Adonai envía el ángel, el mensajero, y a través de un sueño el ángel le habla con claridad absoluta, libertad, verdad, no confusión, y le determina que no hay ningún inconveniente, que puede recibir a Miriam como su esposa, como su mujer, porque lo que está en ella engendrado es de parte del Padre, a través del Ruach HaKodesh. Maravilloso. Ya vimos entonces Josué, repito, 2:28. Vayamos un momento al libro de Bereshit, Génesis capítulo 40, verso 8. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. José tiene absoluta claridad que la interpretación de los sueños no es un asunto de magia, no es un asunto del ocultismo, no es un asunto del tarot, no es un asunto de las estrellas, no es un asunto místico. José tiene tan perfectamente claro que los sueños son de parte de Adonai y que el único que puede dar una interpretación, una explicación, es el que entregó el sueño, que es Adonai. ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora, y que sea Adonai el que me dé el discernimiento para poder explicar este sueño. Aquí estamos hablando cuando el panadero, el copero, recuerdan, en la historia de José en Egipto. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 17, un texto maravilloso. Y en los postreros días, dice Adonai, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Está compartiendo Joel 2:28, Hechos 2:17. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pero ¿dónde la Biblia dice que las mujeres pueden profetizar? Y claro, por favor, hagamos una pequeña claridad al punto. No es que las mujeres deban llamarse como tal profetisa o la profeta, porque tenemos tan en moda a la profeta tal, a la profeta tal, a la profeta tal. No, yo no quiero referirme a títulos, yo quiero referirme al don propiamente establecido. Es decir, la mujer tiene esa cualidad maravillosa de parte de Adonai. El hombre dice, derramaré de mi espíritu y toda carne podrá llevar la palabra profética. No se trata de llamarse o autollamarse como típicamente ocurre el profeta o la profeta. Se trata de que la palabra profética tiene el respaldo bíblico. Ese es el punto importante que quiero que resaltemos. Que la palabra profética está establecida en el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Y miren, hablando de sueños y de situaciones, ya que lo recuerdo, lo voy a compartir inmediatamente. Estando en la universidad, en la Facultad de Derecho, ya lo comenté en algún momento, lo voy a recordar, ya que lo traje a memoria. A la puerta de entrada de la Facultad de Derecho había un letrero, siempre estuvo allí. De hecho, ahora que tuve la oportunidad de estar allí en Colombia, visité la universidad y ahí está. Y decía en esas palabras de ese letrero, decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántas veces cientos de estudiantes de Derecho pasamos por esa puerta y leímos ese letrero? Hasta nuestros días. Pero un día se me ocurrió preguntar esa frase, ¿quién la escribió? Le pregunté a los maestros, al decano, al rector, y nadie sabía.
Todos asumían que probablemente un filósofo, Aristóteles, Platón, Sócrates, probablemente por ahí alguien del derecho romano pudo escribir algo así. Y un día, estando en un sueño, Adonai me habló de esa frase: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Dónde la encontramos? Libro de los Hebreos. Maravilloso. Libro de los Hebreos, capítulo 4. Vayamos un momento al texto, por favor. Libro de los Hebreos, capítulo 4, y en el verso 12 dice la palabra. Atención, vamos todos al texto, por favor. Libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Grábese, por favor, esta palabra. La repito con mucha frecuencia porque fue precisamente una revelación del Eterno a través del sueño. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Adonai es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra es viva, eficaz y penetrante. La palabra tiene poder, la palabra es viva. Dígalo conmigo, porque la palabra de Dios tiene poder. Y cuando esto ocurrió, y recibí esta palabra de Hebreos capítulo 4, 12, fui a la universidad y compartí la experiencia y les dije, nunca supimos de esta palabra de dónde está. Llevé mi Biblia y les mostré el texto bíblico, aquí está la palabra. Y cuando eso ocurrió, el decano de la universidad dijo, debe ser inscrito en ese texto el autor de esa cita. Y ahora que tuve la oportunidad de ir a la universidad, me encontré que justamente ahí está el letrero y ya tiene establecido Hebreos capítulo 4, verso 12. Bendito el Eterno, bendito el Eterno. Muy bien, libro de Números, capítulo 12, verso 6. Libro de Números, capítulo 12, verso 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Observen este texto. Habla de visión y habla de sueños. Apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Mateo capítulo 24, verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Daniel capítulo 2, verso 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión, por lo cual bendijo Daniel a Adonai del cielo. Berechit capítulo 31, verso 24. Y vino Adonai a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Oh, maravilloso texto, porque Adonai le habla a los hombres justos, pero a los necios les habla y los exhorta y les dice, ni se te ocurra ir a pronunciar una palabra contra Israel o contra el ministro o contra el sacerdote. Miren qué interesante. Berechit capítulo 37, versos 5 y 7. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Préstele mucha atención a esto. Muchos de los sueños, por favor, no debemos estarlos contando por aquí y por allá a todo el mundo. Cuando tú tienes una persona de confianza, una persona que tú sabes que le puedes compartir una experiencia de un sueño, una visión que Adonai te entregó y sabes que vas a recibir una confirmación de la palabra, pues en buena hora. Pero si tú andas compartiendo, no, es que tuve un sueño, soñé que venía una carreta cargada de oro, llegaba a mi casa y había bendición y multiplicación y pagamos todas nuestras deudas y Adonai nos dio libertad para poder ahora reunirnos y ya no estar incumpliendo con nuestro Shabbat y estar en la palabra y poder compartir con todos. Ahora tenemos libertad. Y entonces le cuentas esto a un envidioso. Y seguro que orar para que nada de eso se cumpla. Entonces, ay, deje de soñar esas bobadas, esas cosas tontas no tienen ningún sentido. Eso es más bien que trabaje, mijo, y trabaje más fuerte lo que tiene que hacer para que pueda pagar todo lo que dé. Por favor, hermano.
José les contó el sueño a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Vaya sueño. Tal cual se cumplió. Bueno, en Berechit 28:2 están todos estos sueños, ya te los conoces, léalos por favor. Devarim capítulo 13, verso 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal y prodigios, escuchadlo. Hechos capítulo 10, verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Adonai entraba donde estaba él y le decía: Cornelio. Maravilloso texto. Jueces capítulo 7, verso 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Vaya, qué sueño maravilloso. Ya usted sabe, si no sabe la historia, estúdiela por favor, porque es importantísimo. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de nuestro Yeshua HaMashiach, que Adonai le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Jueces capítulo 7, verso 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Adonai ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 6. Y consultó Saúl a Adonai, pero Adonai no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por Tumín, ni por profetas. Daniel capítulo 7, verso 13. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo cambiaban en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Maravilloso texto de Daniel. Bueno, mis amados, que no alcancé a leer todos los textos, pero hay muchos textos bíblicos. Continuaremos mañana, porque creo importante que los podamos leer. Y más adelante, si el tiempo no lo da, no solamente los leeremos, sino entraremos a la historia de lo que significa cada sueño. Porque absolutamente seguro estoy en lo que estamos mencionando, que Adonai ha hablado a muchos de ustedes en sueños, en visiones, y les ha hablado de la importancia del ministerio, en lo que deben servir en el ministerio, para lo cual Adonai les ha llamado y les ha establecido en el ministerio. Hermanos, seguramente no todos seremos pastores o maestros o evangelistas o profetas. Cada uno, Adonai nos ha puesto a servir de una manera en particular, y Adonai nos ha establecido en sueños, en visiones, y nos ha determinado. Pero necesitamos estar atentos a los sueños, a ojos abiertos, oídos despiertos. No como el pastor Alfaro en sus primeros días espirituales, que pasó por ese tronco embadurnado en grasa y pasó por la parte en la cual estaba Mateo 13:13 y decía: justo en este punto lánzate al agua. Pero como tenía ojos y no veía, y tenía oídos y no escuchaba, pasé de largo, porque lo hice a mi manera, conforme a mi voluntad, y no conforme a la voluntad de Adonai. Pero bueno, lo importante es que tenemos que aprender. Por eso yo insisto tanto, mis amados, en las enseñanzas. Si algo el pastor Alfaro ha enseñado en Israel Casa Integral, en Varones K2, por donde hemos pasado, he enseñado esto. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Ya no vivo yo, Yeshua vive en mí. La mente de Yeshua no es el pensamiento ni las intenciones de mi corazón, es conforme a lo que escrito está, en el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, porque la palabra tiene
poder, poder, poder. Y cuando estamos en obediencia, y cuando estamos en sujeción, y cuando estamos en la palabra, y no nos distraemos ni a diestra ni a siniestra, sino hacemos todo conforme en este libro está escrito, todas las cosas te saldrán bien, y entonces yo te cuidaré, te prosperaré, y todo estará bien. Aleluya. Oh Padre eterno, gracias porque tu palabra es maravillosa. Y gracias por compartir entonces, hermanos. Espero sus sueños pueden ser en audio. Repito, si los envían en audio y me autorizan, los voy a compartir. Por favor, que no sean muy extensos para poderlos compartir, repito. Y déjenme saber por escrito sus testimonios de cómo Adonai, a través de sueños o visiones, nos habla. O recuerden la tarea. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? Amados, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro desde Israel Casa Integral, gracias por suscribirse en nuestro canal, gracias por dar un me gusta, gracias por apoyar este ministerio. Nos vemos mañana y continuaremos con este tema apasionante, dígalo conmigo, un tema realmente apasionante. Hasta el día de mañana, mis amados, aquí en Israel Casa Integral. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.